Vamos a preguntar a Gerson, a quien lo tengo en línea. Él representa a Veganismo en Parques y está en Capital Federal en este momento. ¿Cómo estás, Gerson? Buenas tardes. Sonia te saluda desde la provincia de San Luis para Radio La Bomba. ¿Cómo te va? Hola Sonia, muchas gracias. Muy bien, y justo estoy acá en lo que es la marcha por el Día Mundial del Veganismo. Y bueno, en línea con lo que me preguntabas, ¿por qué se celebra? Porque hoy se conmemoran ya casi 80 años desde que en 1944 un grupo de personas englobadas en la Asociación Vegetariana en Inglaterra decidieron apartarse de esta asociación vegetariana en base a una motivación ética de no usar animales para fines humanos en ningún ámbito. Y bueno, como sabemos, el vegetarianismo usa animales en el ámbito alimenticio y en otros también, y entonces el fundamento, el objetivo de estas personas que se separaron de esa asociación fue directamente no usar animales para ningún fin humano. Bien, hoy por hoy es un estilo de vida, ¿verdad? Bueno, eso es algo que comúnmente se suele decir, pero por ejemplo, si decimos estilo de vida, uno quizás puede llegar a pensar, no sé, el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza es surfear, ¿no? Un surfer tiene un estilo de vida que va a la playa, toma sol y surfea algunas olas, y bueno, el veganismo lo que quiere venir a reivindicar son los derechos de los demás animales, principalmente el derecho a no ser explotados. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos desde el momento en el que tenemos la información sobre esto, es decir, que podemos vivir una vida sin usar a los animales para ningún fin, es si realmente es algo que podemos optar a hacer o no en base a pensar en justamente este derecho a no ser explotados. Es decir, ¿sería algo que podemos elegir explotar o no explotar a los demás? En el plano de lo humano ya hemos reconocido que no, y por eso, por ejemplo, la esclavitud está abolida, por suerte, aunque haya casos de injusticias. Y bueno, en el plano de los demás animales, la esclavitud, el uso de ellos para beneficiarnos es la regla. Entonces el paradigma que viene a cambiar el veganismo es justamente esto, romper con la injusta explotación de los demás animales. Gerson, además de la alimentación o para la alimentación en sí, ¿en qué otros ámbitos ustedes consideran de que hay una explotación o un maltrato? Por ejemplo, se me ocurre de lo que hemos escuchado el tema cosmética, pruebas que hacen los animales. Claro, sin dudas. En lo que es higiene personal, cosmética, testeo de productos, en lo que es la medicina, en lo que es transportarnos, utilizamos caballos, camellos en otros países. En lo que es divertirnos, en algunos países hay zoológicos habilitados, hay circos con animales, y bueno, todos estos usos, además del alimenticio, responden al mismo fin, que es que vemos a los demás animales como recursos para satisfacernos, y depende de la especie a la que pertenecen, le otorgamos la cualidad de, bueno, alimentarnos, entretenernos, cumplir una cualidad estética, en el caso de si vamos a ver animales en un zoológico, pero todo es no reconocer, o todo es parte de no reconocer o de no ver en ellos individuos que deberían tener los mismos derechos que nosotros. Es decir, los humanos somos animales también, por ejemplo, y tenemos intereses en vivir, ser libres y otros intereses más, y en función de eso ha crecido la sociedad. Ahora, los intereses más básicos de los demás animales, como los que recién hablaba de los humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, no son reconocidos por la sociedad, porque somos educados desde el día 1 de nuestras vidas a utilizar a los demás animales para fines humanos. Entonces, en ese sentido, esa es la ruptura y lo que viene a querer establecer el veganismo, digamos, la justicia de la no explotación de los demás animales en cualquier ámbito. Según consideran ustedes, y ya con esto te libero, sé que están ahí con ocupaciones por este día, no hay problema. ¿Hay un maltrato o una explotación por falta de información, porque hemos naturalizado esta cuestión, o por tal vez, no sé, la maldad misma, por llamarle de esta forma? Sin dudas, como vos dijiste, la palabra es esa, es clave, es naturalizamos desde el día 1 de nuestras vidas la explotación de los demás animales. Y no es que seamos crueles, malévolos, sino que directamente no reconocemos que los demás animales son individuos, no nos hemos puesto a reflexionar sobre el tema, porque a cada espacio que uno va, desde que nace, en la educación primaria, en la secundaria, los demás animales son vistos como recursos. Entonces, en ese sentido, vos recién también hablabas por ejemplo, del maltrato. O nosotros utilizamos animales a veces sin siquiera maltratarlos. Y, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en lo que fue la esclavitud humana, hubo esclavos humanos que sufrieron directamente en términos de maltrato. Fueron maltratados en cosechas de algodón, que les pegaban latigazos. Sí. Pero también había, por ejemplo, otros esclavos humanos que no sufrían maltrato.
y sin embargo tampoco eran considerados personas. Caso de artistas, por ejemplo, que vivían en las casas de los dueños de estos campos donde se esclavizaban a las personas, y eran por ahí pianistas, hacían trabajos de servidumbre, y ellos no eran maltratados físicamente, pero tampoco eran reconocidos como personas, como individuos, y tenían una finalidad instrumental, es decir, bueno, ¿en qué me beneficia a mí esta persona en esto? Es buena en esto, yo la uso y la tengo bajo mi dominio, bajo mi propiedad. Eso es lo que viene a romper el veganismo, digamos, el estatus de propiedad, el estatus de cosa, y viene a tratar de reconocer a los demás animales como personas, como individuos. Fíjate vos con qué pocos minutos y en algunas palabras, cómo el lenguaje uno lo va modificando, cuánto hay para explorar del tema y mucho por aprender, por corregir, por evolucionar. En una mínima charla uno va creciendo, ¿no? Sin dudas, esto es un trabajo de reflexión sobre un aspecto muy básico de nuestras vidas, es decir, el veganismo no es ciencia espacial, no es física cuántica, pero bueno, como vos bien decías, hemos naturalizado la explotación de los demás animales, los vemos como cosas, los utilizamos para los fines que creemos convenientes, y todos son individuos que se valoran a sí mismos, que quisieran vivir con sus familias en libertad, en la naturaleza, y bueno, el reconocimiento nuestro como humanos de esos derechos, que son básicos y fundamentales, empieza haciéndonos veganos, y dejando de tomar lo que, digamos, nunca fue nuestro, pero bueno, fuimos educados en ese sentido. No es que lo hemos hecho con maldad, digamos. Claro, claro. Lo último, Gerson, ¿desde hace cuánto sos vegano y qué es ser vegano? ¿De qué te alimentas principalmente? Bueno, yo soy vegano, yo dejé de financiar la explotación animal hace 2 años, después luego entendí el veganismo. Primero veía un conflicto como de poder, de hacerlos sufrir, y después reconocí esto que te digo de, bueno, si no hay sufrimiento igual está mal la explotación de los demás animales. Y bueno, lo que es alimentarnos, hay todo un abanico de posibilidades que hasta es mucho más grande que en las otras alimentaciones que no son 100% vegetales. Y bueno, hoy en día también tenemos acceso a casi todo, digamos, casi toda copia de lo que es un producto de origen animal. No sé, por decir quesos, lácteos, que igual no necesitamos, ¿no? Pero lo primero, lo importante es la idea. La idea después lleva a uno a directamente no pensarse como restringido en lo alimenticio, sino a decir, bueno, estoy otorgando libertad, ¿sí? Bien, ¿Veganismo en Parques es una asociación o cómo se hacen llamar? Es una organización pequeña que nació hace 1 año, y lo que hacemos es un trabajo educativo y de reflexión en vía pública sobre esto, los derechos que deberían tener los demás animales, porque pensamos que directamente la educación es la base de todas las soluciones a las injusticias que suceden, porque por ejemplo ya lo vemos en el plano del humano, tenemos leyes, tenemos aparatos judiciales, etcétera, pero si no tenemos personas educadas, las injusticias se siguen cometiendo. Entonces apuntamos a esto, a educar a los demás en algo esencial y de lo que nosotros también fuimos parte. O sea, no nos olvidamos que nosotros no nacimos veganos, hemos hecho un trabajo de reflexión y queremos ayudar a que la gente pueda hacer este mismo trabajo de reflexión. Bien, ahora sí, lo último, ¿cómo está Capital Federal a esta hora? ¿Ustedes están haciendo un trabajito de concientización? ¿Cómo es la recepción en la gente? Sí, acá hay una marcha, que hay una movilización con carteles. Yo particularmente, hablo por mí, no por la organización, no considero que marchar hoy en día tenga algún sentido porque 2 personas cada 100 son veganas. Lo que sí, por ejemplo, estamos haciendo miembros de Veganismo en Parques es, bueno, la marcha se va a hacer, cómo podemos mejorarla, y bueno, estamos repartiendo folletos en los alrededores para que la gente por lo menos después se pueda llevar un folleto, lo pueda leer en su casa y pueda hacer ese trabajo de reflexión. Bien, Gerson, desde la provincia de San Luis, ciudad de Villa Mercedes, te agradecemos. Un gran saludo para todo Capital Federal. Gracias. Dale, muchas gracias por el espacio. Hasta luego. No, por favor, saludos. 18:49. Gerson pertenece a Veganismo en Parques, esta organización dedicada a lo que es la concientización para lo que es evitar la explotación en animales, y el respeto al ser vivo es lo que ellos consideran, justamente porque hoy es el Día Mundial del Veganismo.